Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe Vera Modesto, soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Juicios de Amparo 2. El nombre de este reto es Litigio Estratégico. El nombre de mi asesora es la maestra Rosa María Oliveros Sánchez. Mi matrícula es la 225-121. La fecha de elaboración de este pequeño video es hoy, jueves 27 de mayo del 2023. A continuación, voy a iniciar con una pequeña introducción, que es lo que se nos pide, incluyendo, por supuesto, lo que es la definición de lo que es el tema, litigio estratégico. Bueno, y es el conjunto de acciones de actividad judicial encaminadas a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales o internacionales, según sea el caso. Bueno, aquí ya se mencionó lo que es el término derechos humanos. En nuestro país es importante destacar la reforma constitucional en derechos humanos del 2011, que marcó un antes y un después en materia de derechos humanos. Esto porque hay que recordar que en este año o en ese año los derechos humanos se integraron en la Constitución, al igual que los tratados internacionales. Muchas veces, vamos antes de esto, mencionar que en la actualidad todo abogado debe tener siempre presente en su actuar es la tutela de los derechos humanos. Es decir, en la actualidad cualquier materia de derecho siempre gira lo que es lo que es garantizar los derechos humanos o no violentarlos. Muchas veces la ley no es la última palabra, por ello se requieren juristas que sean reflexivos y críticos del sistema legal. Y surge la necesidad de pensar cómo modificar un sistema legal cuando éste es injusto, sobre todo si el jurista solo se limita a lo que dice la ley, su visión igualmente será muy limitada. Si reflexiona y conoce herramientas para lograr modificar o evitar la aplicación de una ley cuando es injusta, pensemos en lo que es más o lo que suena más complicado, que es lograr una inconstitucionalidad de una ley cuando viola los derechos humanos. Es aquí donde cobra una gran importancia el papel de lo que es el litigio estratégico. Igualmente hay que mencionar que para la implementación del litigio estratégico existen 4 mecanismos. Lo que es el primero de ellos son las acciones colectivas, el segundo el juicio de amparo, tercero lo que es los procesos administrativos y el cuarto y último es lo que es el litigio estratégico a nivel internacional. De la primera interrogante que se nos pide contestar, dice así: ¿cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? Bueno, aquí sí existe una gran relación. Prueba de ello es que vamos a analizar un juicio de amparo. Hay que recordar que ya se mencionó que el juicio de amparo es uno de los mecanismos más importantes cuando hablamos de litigio estratégico y en general de los derechos humanos. Y el juicio de amparo que a continuación vamos a dar un pequeño análisis es el 1042, diagonal 2019, y efectivamente habla de lo que es la discriminación para saber la relación que existe con el derecho y el litigio estratégico. Y a grandes rasgos, este juicio de amparo, su contexto es el siguiente. Indica 2 hombres que contrajeron matrimonio en el estado de California en el año 2014. Años después se traslada a lo que es al estado de Michoacán, donde firman una carta compromiso con una mujer a efecto de que esta última se sometiera a un tratamiento de fertilización asistida in vitro, resultante del esperma de cada uno de los cónyuges antes mencionados, y los óvulos de una donante anónima. Nacen 2 menores. Aquí es donde viene lo interesante. Este matrimonio homoparental o de 2 hombres acude al registro civil para registrar a sus 2 menores como sus hijos. El oficial del registro civil, en base al artículo 334 del Código Civil Familiar de Michoacán, le niega este registro. Es por eso que este matrimonio acude o ejerce el derecho del juicio de amparo.
Y por supuesto, aquí este artículo en el que se basa el oficial del registro civil es inconstitucional, ya que dice que nada más puede registrar a los hijos de un matrimonio heterosexual. Aquí ya existe lo que le llamamos la discriminación, violando obviamente el artículo primero de la Constitución y el cuarto, cuando habla de la discriminación, y el cuarto de la familia. Y también como consecuencia también se ven vulnerados los derechos de estos menores, porque están negando el derecho a la identidad, al registro y a tener un nombre. Aparte de los artículos ya mencionados de la Constitución, también se violan los artículos 18, 19 y 24, pero de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 3, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí el juez también tuvo que basar en varias jurisprudencias para determinar que esto es totalmente inconstitucional, porque se está violando el derecho de la discriminación. Pasando al siguiente planteamiento, indica así: identifica un caso práctico en el que se haya hecho el uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. Entonces yo me di la tarea de buscar un juicio de amparo también muy parecido al anterior. Este se da en el estado de Chihuahua, cuando transgreden los derechos a la igualdad, a la identidad y al nombre de las personas transgénero, al contener una discriminación normativa. Esto porque esta persona, una persona transgénero, sufre una discriminación normativa para instar el trámite y adecuación de la identidad de género autopercibida en las actas del registro civil. Es aquí acude a un registro civil de Chihuahua, y en base a 3 artículos de ese código le niegan lo que es la rectificación del acta de acuerdo a su apariencia. Es por eso que también ejerce el derecho del juicio de amparo, porque se considera que es una violación a sus derechos humanos en una discriminación normativa, cuando nada más indica que para la adecuación del acta de nacimiento solamente se requiere el consentimiento libre e informado del solicitante. Es decir, se trata de un acto declarativo y no consultivo de los derechos, cuando aquí le pedían que hiciera trámites administrativos y judiciales, no siendo lo necesario. El siguiente planteamiento, la siguiente pregunta indica: ¿crees que desde la emisión del estudio del 2007 a la fecha se haya logrado mayores avances en relación con la protección al medio ambiente a través del litigio estratégico? Pues la respuesta sería que sí. A pesar de que en México es de los países más atrasados en nuestro continente en la tutela de los derechos ambientales. Sin embargo, podemos decir que cada día más se ejerce el recurso de revisión, el juicio de nulidad o de amparos en temas ambientales. Esto gracias a los precedentes que existen con apoyo de organismos nacionales e internacionales, cuando existen por ahí daños al medio ambiente, cuando dicha obra genere por ahí afectaciones sociales o la posible violación a las normas aplicables, incluidos los derechos fundamentales de los grupos del área donde se ejecuta los proyectos o donde se pretende ejecutar estos proyectos. Ya por último, se me pide una conclusión del tema del litigio estratégico. Yo puedo considerar que el litigio estratégico es la herramienta de pericia de los abogados con la cual contribuyen al desarrollo del derecho de interés público. Es aquel que se realiza con un claro objetivo de contribuir a un cambio social. Es decir, en un litigio estratégico, aquí en nuestro país, México, el juicio de amparo es una herramienta fundamental que se aplica en la actualidad, en los últimos años, porque hay que recordar que el juicio de amparo protege los derechos humanos, y cuando una ley es inconstitucional y afecta a los derechos humanos, es cuando el juicio de amparo juega un papel importante, que, como ya se mencionó, este es una herramienta o un mecanismo de un litigio
estratégico. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.